Lo importante y lo que hay que destacar es que Extremadura cumple. Que Extremadura cumple y sigue cumpliendo. Y observamos en los datos que algunas comunidades autónomas se empeñan en no cumplir. Y hay algunas comunidades autónomas que absorben la mitad del déficit autonómico hasta el mes de febrero. Y cuando se está hablando tanto últimamente de financiación autonómica y de déficit a la carta, hay que seguir insistiendo que Extremadura cumple y que otras no cumplen o siguen empeñadas en no cumplir. Y el Estado tiene que valorar esto y tiene que valorarlo claramente, porque el Estado no puede ni recompensar ni pagar la factura de comunidades autónomas que se empeñan en no cumplir y que acumulan la mitad del déficit del conjunto del Estado. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje desde Extremadura positivo, pero también reivindicativo. Seguimos cumpliendo y seguimos exigiendo un trato diferenciado entre las comunidades autónomas que cumplen y las que no cumplen.